buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Y sí, efectivamente está muy padre porque vean nada más dónde estamos, vean nada más, ¿qué tal? Increíble playa. Como pudieron ver ya en el título del video del día de hoy, nos encontramos en Tulum, exactamente en el Hotel Hilton Tulum. Y pues ya saben, en este tipo de videos les vamos a decir qué tienen que hacer, cómo llegar, cuánto cuesta y todos los detalles de este hotel, ya saben, de una manera real, honesta y pues para que no se los vayan a chamaquear en el intento. Así que no se diga más y vénganse. Chavos, y pues este es un hotel de 5 estrellas que está ubicado en Tulum, bueno, casi Tulum. Está ubicado exactamente en la carretera de Playa del Carmen, Tulum. Está un poquito más allá de la mitad, prácticamente pegado a Tulum, pero todavía no llegamos en sí a lo que es Tulum, pero pues pertenece a Tulum. Este hotel está ubicado más o menos desde el aeropuerto de Cancún, que se hace como 1 hora y media, 1 hora 40 más o menos. No, 1 hora 20 minutos más o menos. Porque hicimos 1 hora y media, pero de la zona hotelera de Cancún hacia acá. Sí, entonces también estábamos considerando de que a lo mejor podrían aterrizar en el aeropuerto de Tulum. Hace es lo más mismo. o menos lo mismo. Entonces pues no hay pierde. Mejor lleguen al de Cancún o al de Tulum o al que ustedes quieran. Chavos, vamos a dejar un tip, se llama Samsung. Es una tarjeta que funciona como AirTag. Ya igual ustedes la checan, nos mandaron esta para probarla. Se activa igual como el AirTag de Apple y funciona con la misma función de encontrar mi teléfono y todo ese show. Entonces lo vamos a probar. Nos mandaron una grandota y una chiquita para checar ahí como tipo llaverito y ya, pues si ustedes lo quieren, aquí les vamos a dejar el enlace para que lo chequen y puedan checar dónde va su maleta o cualquier cosa que necesiten. Ahí está, listo. Lo ponen en su maleta y así ya todo el tiempo pueden estarla monitoreando y asegurándose de que llegue a su destino. La verdad, este hotel es bastante grande, tiene bastante terreno a lo ancho. Este hotel tiene 732 habitaciones y está dividido en 6 casas. Está casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5 y casa 6. En este caso nosotros estamos hasta la casa 6, que es la última. Que justamente es una fortuna porque está justamente a un ladito del Kids Club. Estamos a unos pasos del Kids Club, entonces eso para Mati no ha querido salir de ahí. Si no lo ven en estos momentos es porque está allá con los niños nadando y está haciendo actividades y cosas así, pero ya ahorita en un ratito vuelvo a ir por él. Y pues en este hotel la capacidad máxima por habitación es de 2 adultos y 2 menores, o sea 4 personas. Entonces este hotel está literalmente construido hacia lo ancho y no hacia lo alto, no es un hotel muy alto. Se me figura un poquito ahí como la casa de la playa de repente, pero pues con un poquito más de roca. Como en la forma de la playa, ¿no? Como sí. De repente decimos, caray, estoy soñando, estoy en la casa de la playa. Ojalá y regresemos ahí algún día. Pero bueno, entonces el hotel está muy grande. Y está tan grande que para transportarse, obviamente, tienes que utilizar carritos de golf. Esos nos dijeron los muchachos que pasan cada 5 minutos más o menos aproximadamente. Entonces, pues sí, es como que sí pasan muy seguido. Sí. No hemos esperado nosotros en verdad mucho. Pero déjenme decirles que, por ejemplo, hay un dato extra. Es de que nosotros estamos en la 6 y tenemos que regresar hasta la 1 en el lobby. Entonces se va llenando y por ahí de la casa 3 o casa 2 ya tienen que esperar el siguiente. Entonces, sí, pues, es una fortuna estar hasta allá porque es donde inicia. Entonces siempre nos toca solito. Y pues el check-in en este hotel es a las 3 de la tarde y el check-out a las 12 del día, como en la mayoría de los hoteles. Sin embargo, hay una información siempre adicional que les damos por esa cuestión de que luego algunos quieren llegar temprano, el último día de su estancia programan sus vuelos tardes y todo eso. Entonces siempre es importante esta información y para que ustedes lo anoten muy bien porque no todos los hoteles aplica lo mismo. En el caso de este hotel, si ustedes llegan más temprano el día de su check-in, pueden hacer uso de instalaciones, pueden hacer uso del desayuno y todo. Solamente su habitación se las dan hasta las 3 de la tarde. Sin embargo, el día de su salida, cuando den las 12 de la tarde, como cenicientas, se les acabó el cuento. Y vámonos, aquí espanta. Les van a retirar la pulsera y ya sin pulsera no pueden hacer uso de absolutamente nada, no pueden ir a restaurantes, no pueden ir a albercas, no pueden hacer nada. Nos dijeron que lo único que pueden hacer es esperar aquí en la parte del lobby a que llegue su transportación por ustedes. Entonces, pues ahí se acabó el 20, ahí se acabó todo. La verdad es como muy rudo, siento yo, en esta parte de este hotel. En otros Hilton sí nos han dicho que se pueden quedar hasta la hora que sea. Hasta las 5 o 6 de la tarde nos han dejado. De hecho, en el Hilton de Cancún, en el que está allá por Puerto Morelos, sí dijeron que hasta las 10 de la noche o a la hora que sea, comiendo, bebiendo y todo. Entonces, pues, no. O a lo mejor ya cambiaron las políticas, porque eso también es otro punto, de que los hoteles cambian las políticas. No me digan el Nickelodeon, no, hombre, ese cómo las cambia incluso también. Hasta Xcaret México luego las cambia, así que antes podías entrar de Xcaret Arte a México y ahora ya no. O sea, todos los hoteles luego cambian, así que si este video estamos en 2024, lo estás viendo en 2028, seguramente ya no está lo mismo. Entonces, para que tomen en cuenta esas recomendaciones y no se los van a chamacar ahí en el intento de que aquí hasta las 10 de la noche y vámonos comiendo y bebiendo, porque pues no. O si piensan venir a este hotel, no programen su vuelo hasta muy tarde, porque pues si no van a estar aquí así de sin comer, sin nada, pues no. Pero si ustedes insisten así de yo me quiero quedar aquí, no me importa. Yo quiero seguir disfrutando la comida, todo, sí se puede. Sin embargo, pues esto tiene un costo extra, les cobran el late checkout en $50 por persona. Pues sí, a lo mejor
mejor ahí está como a lo mejor un poquillo caro, pero ya ustedes deciden. Y máximo lo pueden usar hasta las 5 de la tarde, entonces pues también por ahí esa parte es como que lo complicado. Entonces, por si se quieren quedar, valoren esa parte. O con esos $50 se pueden ir a algún lugarcito en otro lado a comer, a pasar otro ratito o así. O ya, literal, vámonos. Vámonos al aeropuerto a gastarnos esos $50 allá. Chavos, y pues yo creo que esto ya se los hemos repetido en todos los videos, pero nunca está de más volverlo a decir. Y es la parte de las propinas. Recuerden que luego en sus reservas dicen propinas e impuestos incluidos, pero siempre es importante mencionar que es muy poquito el dinero que destinan supuestamente para propinas. Entonces, si ustedes van a un hotel o a cualquier lado, si ustedes recibieron un buen servicio, porque la verdad la mayoría de la gente siempre se esmera muchísimo en darles un buen servicio, pues yo creo que se merecen una propina. Así que lo que nosotros hacemos cada que llegamos a un hotel es cambiar dinero en recepción, que nos cambien por billetes más chicos, o sea, cambiamos por ejemplo uno de 500, que nos lo cambien por billetes de 50, de 20, de 100, para poder dejar propina en nuestra estadía. Sí, ya saben, por un buen servicio, un excelente servicio, pues ahí un extra y ellos se los van a agradecer un montón. Ya saben, si nos preguntan de 20, de 50, de 100, de 200, de lo que sea su sagrada voluntad, de está poquito bien a poquito, para ellos es súper bueno. Y también ya les habíamos dicho que la parte de los impuestos sí están incluidos, sin embargo, siempre que vamos a un hotel en Cancún o Playa del Carmen o así, nos cobran un impuesto ambiental. Sin embargo, en este hotel no fue así, no nos cobraron nada de impuesto ambiental, así que pues puede ser que cuando ustedes vengan ya lo cobren, puede ser que no, pero por el momento, ahorita agosto 2024, no nos lo cobraron. Y tampoco piden ningún tipo de depósito, ya saben que a lo mejor que para hacer compras en las tiendas y esas cosas tampoco piden nada, entonces pues gástense todo personalmente con sus propias tarjetas de crédito. Vámonos. No gasten, bueno, no caigan en la tentación. Y pues ya saben, si también quieren venir y conocer este hotel sin hospedarse, si no quieren venir a un Day Pass, pueden hacerlo. En el caso de este hotel tiene 3 modalidades de Day Pass. Fíjense bien para que elijan bien. Existe una que es el Full Day Pass, que es desde 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. Eso es algo nuevo también. Sí. Siempre son hasta las 11, así de vámonos. Pero no, hasta las 12 de la noche, que es a la hora que cierra el lobby bar. A esa hora ya se retirarían. Y ese tiene un costo de $195. Si ustedes quieren el Day Pass normal, que es de 9 de la mañana a 5 de la tarde, ese tiene un costo de $115. Y existe una tercera modalidad que es el Night Pass. Son para aquellos que quieran venir a lo de las cenas y así. Y ese es de 5 de la tarde a 12 de la noche. Y tiene un costo de $150. Entonces ya saben, si quieren venir a festejar algo o así, es su deseo acá venir, o no sé, pedir matrimonio o algo. O luego para la gente que vive aquí en Quintana Roo, ¿no? O sea, o en Cancún, que dicen, ay, quiero ir de aniversario, llevarla a algún lado o así, pues esta es una opción. Ya saben que el Day Pass les da derecho a todo, excepto a las habitaciones. Entonces, si quieren conocer el hotel, pues esta es una opción, pero la verdad les recomendamos más siempre quedarse ya mejor en el hotel, porque vienen como, por ejemplo, los 4 y pagan cada uno $195, pues ya mejor paguen la noche. Y así pueden llegar desde las 7 de la mañana y el día siguiente irse hasta las 12, literalmente. Chavos, y pues para aquellos que vengan a los hoteles a comer, a disfrutar de la gastronomía y de la comida de los hoteles, en el caso de este hotel sí tiene room service las 24 horas. Ya saben, por aquello de que en la madrugada de repente a las 2, 3, 4 de la mañana digan, como que se me antojó algo, pueden pedirlo, aunque dudo que haya personas que hagan eso. O quién sabe. Ah, no, ¿verdad? O sea que tú sí lo haces. Mientras yo estoy dormida, tú pidiendo room service. Señor, otra vez usted. Ya duérmase. Entonces, aparte de los restaurantes que ya tiene el hotel, este es un todo incluido 24 horas por la cuestión de que tiene el room service. Sí, entonces ya saben, si quieren por ahí pedir algo, nosotros ya lo aprovechamos por ahí. Y déjenme decirles que sí está como que bueno, pero como que sí sabe a medio congelado, ¿no? O algo así. Lo que pasa es que pediste un baguetcito de pollo, ¿no? Era como una chapata todo. de Entonces, pollo y se sentía el pollo como de esos que están congelados y pues ya nomás lo meten a freír. Ajá, ya. Exactamente. Entonces, pues vamos a pedir otra vez. Seguiremos probando, sí, seguiremos informando. Ya si alguno de ustedes lo probó y dijo, no, a mí se me supo bien y todo, fresco. Entonces, pues ya nos dejan aquí abajito en los comentarios. Pero para que no pasen hambres, ahí está, listo, vámonos recio. Y ya saben, un consejo que siempre les damos es que tengan mucho cuidado cuando les dan la cuestión de las pulseras o las tarjetitas de toalla y eso. Y mucho cuidado, me refiero a que las cuiden súper bien, porque en todos los hoteles o en la mayoría, siempre si ustedes pierden alguna de estas cosas, se las cobran. Así que cuiden muy bien su pulsera, porque en el caso de este hotel tiene un costo de $100 si es que la pierden. Así que cuídenla muchísimo porque la verdad está cariñosa. En el caso de este hotel no hay tarjetas de toallas, así que pues esas no tienen por qué preocuparse, pero de la pulsera sí. Sí, entonces por ahí cuando llegan se las aprietan, pero si son de los que se les caen las cosas, pues mejor pidan que se las aprieten 2 veces. Y pues efectivamente también otro tema súper importante que siempre nos gusta tocar en los videos es la parte de los accesos que tiene el hotel para las personas que vengan en silla de ruedas o que tengan dificultad para moverse. Y pues este hotel obviamente sí cuenta con todo eso. Sin embargo, yo siento que en
este hotel sería un poquito complicado, por ejemplo, si a una persona que trae silla de ruedas le toca en la casa 6, estarse trasladando en los carritos, siento que va a ser un poquito complicado, pero de verdad que sí se puede. Y pues todas las casas, tanto el lobby como las casas, tienen elevadores, tienen rampas, entonces no van a tener ningún problema de ese tipo. Incluso si ustedes vienen al hotel y necesitan una silla de ruedas porque no traen, pues el hotel tiene préstamo de silla de ruedas, obviamente bajo disponibilidad, así que no van a tener 1000 sillas de ruedas, así que si ustedes la necesitan, igual es necesario que antes de venir al hotel pues hablen y pidan a lo mejor si es que hay disponibilidad o no, y si no pues pueden conseguir alguna de renta con alguna empresa externa. Y pues ya saben, también para los que son pet lovers, esta información les va a interesar. Y déjenme decirles que este hotel es pet friendly, sí pero no. Este hotel les permite traer su mascota, pero solamente si son animales de asistencia, es decir, si lo requieren, si se los recetaron, si tienen algún documento que avale que ustedes deben de cargar siempre con su mascota, pues estas mascotas sí son permitidas y les piden un depósito de $350 por su estancia. Sin embargo, si ustedes quieren traer alguna mascota nada más porque la quieren traer, porque quieren que disfrute vacaciones, pues en el caso de esas mascotas no van a poder ingresar al hotel. Entonces ya saben, por si quieren viajar aquí con su mascota, pues no se va a poder, a menos de que sea extremadamente necesario o la usen para todo el día o para todas sus actividades normales. Chavos, y pues ya saben, si ocupan a lo mejor algún retiro, algún dinero en efectivo o algo por el estilo, este hotel tiene este cajero automático que es de Scotiabank y este otro que es de Cibanco. Entonces ya saben que solamente les recomendamos retirar en este tipo de cajeros, pues por la cuestión de la clonación de tarjetas y todo ese show. Entonces pues para que lo tengan muy en cuenta, por si no traen dinero a lo mejor pues para las propinas o algo por el estilo, aquí pueden sacar efectivo. Entonces ya saben, check-in ahí para atrás y listo, vámonos recio. Y pues chavos, ya saben también, siempre algo que les decimos es que siempre que viajen, cuídense mucho, pisen bien, fíjense lo que toman, no coman de más, no tomen de más, porque si requieren alguna asistencia médica, siempre en los hoteles les va a salir más caro. Y por ejemplo, en el caso de este hotel, está prácticamente en medio de nada, sería difícil que de aquí sí pudieran buscar algún doctor Simi o algo así. Entonces aquí sí cuídense mucho, porque en cualquier hotel, por ejemplo, de zona hotelera en Cancún o así, pues como quiera agarren la ruta que pasa 24 horas y busquen un doctor o algo así. Pero en el caso de este hotel no. Fíjense muy bien dónde pisan, fíjense muy bien todo lo que toman, porque ya saben que el doctor siempre sale caro. En el caso de este hotel tiene un costo de $150 la consulta, y este costo solamente es si la consulta es de 8 de la mañana a 8 de la noche. Si es después de las 8 de la noche, que supongo que ya lo toman como emergencia, como fuera de horario, ese tiene un costo de $250. Y recuerden que es solo la consulta. Si requieren medicamentos, si requieren, no sé, alguna placa, si lo que requieran, eso ya es aparte. Y entonces para que por ahí tengan mucho cuidado, por favor, y no les vaya a dar la venganza Moctezuma. Si alguien sabe qué se trata de eso, déjelo aquí abajito en los comentarios. Para los muchachos extranjeros, claro que sí, cómo no. Chavos, y pues abordando ese tema de los muchachos extranjeros, queremos darles una recomendación. Por ejemplo, nosotros siempre que vamos al extranjero, siempre ya de cajón contratamos un seguro. Si ya no somos los novatos que en 2021 viajamos a Colombia sin seguro y que por allá me esguincé el pie y fue todo un show. No, ya siempre que viajamos contratamos un seguro para cualquier cosa. Afortunadamente no hemos tenido que usarlo, pero más vale de verdad estar asegurados. Hasta andas más tranquilo y dices, si me caigo traigo seguro. No se crean, no se confíen tanto, pero de todas maneras pues es importante eso, porque de verdad siempre uno como extranjero en cualquier país pues sí le va a salir un ojo de la cara cualquier atención médica. Y pues entonces ya saben, lo que nosotros les recomendamos es el de IATI Seguros. Es una empresa española con ya mucha trayectoria en el mercado, que mucha gente ya la ha probado. De hecho, nosotros mismos contratamos ese seguro cuando vamos al extranjero y pues ya nos sentimos más seguros. Tienen paquetes desde mochilero hasta si van a hacer actividades acá extremas, que de montañismo y todo ese show. Entonces ya ustedes arman su plan de acuerdo a sus necesidades. La verdad es algo imprescindible ya en los viajes y no lo echen en saco roto. Aquí abajito les vamos a dejar un link para que ustedes puedan obtener ahí un descuentillo extra y pues así los ayudamos nosotros y nos ayudan ustedes. Entonces muchas gracias, están de lujo, namaste, y los queremos ver viajar a donde sea con seguro, por favor. Esta información la verdad que es súper importante, sobre todo porque sabemos que no solamente nos ven personas de México, sino todas las personas que son de Estados Unidos o de países como Colombia, Argentina, Perú, Chile, Brasil. Todas esas personas que nos ven y que piensan venir a Cancún o a cualquier parte de México, de verdad que les recomendamos mucho que contraten este seguro. Vámonos recio y protéjanse, por favor. Chavos, y pues a un ladito del supermercado, del consultorio, está el gimnasio, claro que sí, y algo muy chido. El Fitness Center. Ya por ahí vine a hacer ejercicio un día. De 10 que hemos estado aquí, uno fui a hacer ejercicio. No sé que nos tomemos 10 días, pero hoy es nuestro tercer día y solamente ha venido un día. Sí, pero mañana también voy a venir, que ya es el último día de salida. Pero bueno, está abierto las 24 horas. Imagínense nada más, les iba a decir, no he visto a nadie que haga ejercicio a las 2 de la tarde, pero sí, hay 2 personas ahí haciendo ejercicio ahorita en la playa, en un todo incluido. Es algo extraño, pero sí hay gente así. O si ustedes quieren venir a hacer ejercicio 2, 3 de la mañana, también pueden
pueden hacerlo. Sería algo extremo, ¿no? Así con el diablo y no. Oye. Bueno, no sé, pero si hay alguien así como extraño o algo, está abierto las 24 horas y pues tiene todo, tiene agüitas, Aire acondicionado, importante. toallitas, está equipadón, está equipadón. Sí Está más o menos grande, no sí, está está tan más chiquito. o menos grande. Yo creo que la mitad del gimnasio son caminadoras y elípticas y las bicicletas y todo eso. Más como para cardio. Exactamente, entonces pues chéquenle ahí para que no se les van a chamaquear en el intento si son del Team Fitness. Chavos, y pues habitación 6164. Bienvenidos. Es la ultimísima. Ahorita les voy a enseñar qué es la ultimísima. Esta habitación se abre con la pulserita, ahí está, listo. También les dan a los niños. La de él no tiene No acceso abre. a la habitación. Entramos. Y pues luego que entramos, la verdad se percibe una habitación bastante amplia. Pero déjenme les enseño lo que Matías les quería mostrar. Esta es la ultimísima. 61-64. Y acá aquí a un lado, ¿qué hay? Aquí es Cock. El Kiss Cock. Esta de hecho sí es como la última, del primer piso, la última habitación. Esta es la última casa, la de la casa 6, entonces estamos hasta el final. Pero está bien porque estamos cerquita del Kids Club. Y pues entrando a mano izquierda encontramos el baño. Que ahí el baño se transparenta todo, ahí puede ver uno por dentro y por fuera, ahí Ni le está. hubieran puesto puerta. Sí. O le hubieran echado más ganas al blur ahí para que mínimo no se viera uno ahí sentado, pero bueno. De este lado también encontramos la regadera, vean nada más, ¿qué tal? Una regadera súper equipada con la regadera de techo tipo lluvia y pues las amenidades totalmente rellenables. Ahí el champú de romero con shea, rosemary, conditioner y gel de ducha. Ahí está, listos, que huelen muy bonito de hecho. Saliendo de la regadera, al lado derecho encontramos Los lavamanos. con crema corporal ahí para las manos o para todos los lugares del mundo, unas toallitas por ahí para la cara, encima unos Kleenex y algo para poner sus cepillos de dientes ahí listo. De este lado tenemos dos vasitos, por eso de que cuando se enjuagan los dientes y así. Otro jabón facial romero de chía y encima otras dos toallitas por ahí. Y pues acá algo que siempre se agradece. Ay, fue así como que el carón. Ay. Pero bueno, el espejito para maquillarse. Y pues abajito ahí tenemos el cesto de basura doble, unas toallitas para cuando uno se bañe y junto con la secadora para los cabellos. Afortunadamente aquí no van a verificar cuánto peso se llevan después de estar en un todo incluido porque no hay báscula. Y a un ladito del lavabo encontramos el closet. Y dentro del closet encontramos ganchitos para la ropa. ¿Este qué es, Mati? Algo para planchar. El burrito para planchar. Parece como si fuera de comida, pero no es de comida. Acá tenemos la plancha del año 2000, dice mi baby. Y pues también tenemos esta cosita que ya saben que es para las maletas. Y en la parte de abajo tenemos un espacio que se me figura que es como para acomodar los zapatitos. Más acá al lado derecho encontramos una figura ahí, creo que es de yeso, tipo Converse De hecho, ahí. dije, ay, a verla. Está pegada, no está pegada. No, no está pegada, pero está bien pesada. Un Converse pisapapeles, ahí está, listo. Y abajito también una figura de la reina del ajedrez, junto con muchos cajoncitos para los que se vienen 2 meses de vacaciones. Luego de este lado la cosita esta para los hielos, junto con unas tacitas y unos vasitos. Y abajito la cafetera de expreso, ahí está, tiene 4 cápsulas y todo el kit para que en la mañana no vayan tan lejos. Si quieren un café luego levantándose, aquí está listo. Y abajito de este encontramos El frigobar. vean nada más cómo está completamente lleno ahí con agua mineral, cerveza. De hecho, este es agua natural, pero es agua natural en lata. Esa no la habíamos visto bueno, yo nosotros. no la había visto. Eso es del diablo. Un juguito de Sí, manzana. hay agua del mineral valle, también. así arribita. Y pues aquí. Un raterillo, agárralo. También tiene por ahí unos snacks, vean. Unas galletitas, unas chips, que trae como 3 chips, yo creo. Más aire que nada. Y unos cacahuates. Ahí está, listo. Esto lo resurten todos los días, incluso los snacks, todos los días. Si se acaban, nos dijo el muchacho que pueden hablar antes de las 10 de la noche. Y pedir más. Exactamente, para que les resurtan todo de nuevo. Y vámonos. ¿Cómo dices? Aquí si quieren hacer el TikTok de somos lo que somos. Somos ratas. Y pues ya esa es la primera parte de la habitación. Después pasamos como a este mueble que es donde está el closet. Y ahora sí entramos donde están las camas. En este caso nos tocó a nosotros 2 camas queen size, que la verdad ya por ahí se ven un poquito desarregladas porque Mati ya hizo la prueba del colchón, de aventarse y brincar y todo. Y se sienten muy comoditas. Y aquí a un ladito de esta cama tenemos esta puerta secreta, que es donde está la caja fuerte por si traen cosas de valor. Y pues abajito otra estatua de ahí de un perrito. Y abajito otra. ¿Estas son estatuas? ¿Son libros? ¿Qué son esos? Oh, sí, son ¿Son libros. libros? ¿Son libros reales? Ah, reales. Ah, sí, son libros reales. ¿Cuál y cuál es? De Tortug, Torguts.
McCormick. Y pues los otros dos, ¿cuáles son? ¿Qué títulos son? A ver, 25 Years. ¿Y el otro? Grey of Paladón y Rebels of Art. ¿Qué tal? Nunca nos había tocado que tuviese biblioteca aquí en la habitación. Pero están pues en aquí, inglés. Sí, pero pues aquí sí los tiene. Y pues encima de las camas, vean nada más este Picasso natural, que la verdad se ve muy chido. Es como construcción obra negra. ¡Obra negra! ¿Cómo le De llaman arriba a de las esto? camas. Tiene un nombre ese tipo de decoración. Bueno, ahí nos dicen, si nosotros no sabemos cómo se llama, y no lo dejan aquí abajito en los comentarios, pero para mí es obra negra arriba de las camas. Tiene unas lamparitas por aquí que una no prende y las otras sí. Teléfono del año 2001, una bocina mejor que Alexa. A un ladito un buró con otro cajón por si quieren venir otro mes completo. Los mueve para las maletas. Con más cajoncitos. Ya les dijo mi babies, por si se vienen no 1, no 2, sino 3 meses aquí al hotel. Una vecina para trabajar o comer ahí. Una lamparita Hinster. Y lo más importante, con ustedes la vista. La vista, La claro. vista, sí, La señores. vista, claro que sí, cómo no, con todo gusto. En esta ocasión nos tocó una vista a la naturaleza, Ea. que de hecho es entrada a la naturaleza. Sí, porque entrada a la naturaleza directamente, ahí está, que cuando se abre. Porque como estamos en el primer piso, pues estamos directamente así de podemos escabullirnos entre la selva. Exactamente, que cuando se abre se desactiva el aire acondicionado y pues vean nada más, vean nada más. ¡Qué vista tenemos, señoras y señores! A la selva, a las hierbitas, claro que sí, cómo no, con todo gusto. ¡Oh, my God! ¡Oh, Lord Johnson! Chavos, y pues esta es la vista general. Comenzamos con la terracita aquí. La verdad, no es por nada, pero sirve para pensar, literalmente. No se escucha más que el sonido de la naturaleza. Ahí está, listo. Entramos a la habitación y pues del lado izquierdo encontramos las camas queen size. Del lado derecho encontramos la mesita junto con la lamparita hipster que dijo Mati. Y luego la televisión por acá, por este lado. Y luego las lamparitas junto con el teléfono y la bocinita mejor que Alexa. Y pues de este lado la cosita para las maletas. Y al lado izquierdo encontramos todos los accesorios del baño. El baño por acá. Y encontramos un poquito más por acá y terminamos. Chavos, y pues como pudieron ver, esa es nuestra habitación. La verdad es una habitación bastante amplia. Algo que yo noté al entrar es que todavía huele como a nuevo. No sé si han tenido esa oportunidad de oler un espacio cuando es nuevo o como cuando uno entra a un auto nuevo que tiene un olor específico. Yo así sentí este lugar y es que este hotel pues no es nuevo, pero tiene muy poquito tiempo. Entonces todavía se siente todo como muy fresco. Igual que este y el Hilton Mar Caribe, este tiene 2 años y el Hilton Mar Caribe tiene un poquitito menos, 1 año o meses, algo por el estilo. Entonces son los más nuevos. Esta habitación es la estándar, pero también tienen con vista al mar, tienen una sección VIP, pero pues eso es más o menos lo más barato, $150, $200 por noche. Entonces para que le calculen si quieren un upgrade. Exactamente. Chavos, y pues el hotel no cuenta como tal con una aplicación. De hecho, cuando llegamos nos dijeron que sí, que escaneando en la pulsera, en la parte de enfrente dice Hilton, pero en la parte de atrás viene un código QR que ustedes pueden escanear y nos dijeron que esa era la aplicación. Pero ya al entrar nos dimos cuenta que realmente no es una aplicación, sino más bien es una página en donde viene toda la información del hotel. Entonces, cuando ustedes lleguen, pueden checar ahí todas las actividades, los horarios de restaurantes, los menús de los restaurantes, el room service, toda la información que ustedes necesiten saber del hotel, la van a encontrar ahí, pero no es como tal una aplicación, sino solamente una página. De todos modos, aquí se las vamos a dejar para que igual antes de que ustedes lleguen al hotel la vayan checando, qué quieren hacer, qué actividades se pueden reservar, cuáles no, qué actividades tienen los lunes, todos los días de la semana, los sábados, etcétera, etcétera. Entonces, para que tengan por ahí en cuenta eso y no se los vayan a chamaquear en el intento de que qué voy a hacer, cómo es, cómo se organiza este hotel tan grande y todas esas cosas. Chavos, y pues una de las actividades que tiene el hotel y que es completamente gratuita es que hacen todos los días un tour de bicicleta. Uno lo hacen a las 10 de la mañana y otro a las 4 de la tarde, claro que sí, a la mera hora del sol, las dos, ambas actividades, pero pues bueno, es andar en bicicleta, recorrer un poquito el complejo. Es interesante porque sí es como muy amplio, entonces si les gusta eso de andar en bicicleta y conocer y todo, no solamente recorren aquí, sino también en la propiedad que está aquí a un ladito que se llama Conrad, que pertenece también aquí mismo al hotel, entonces se van hasta Conrad, regresan y todo, y este tour dura 1 hora, solamente que sí lo tienen que reservar para que tengan su bicicleta, lo reservan en recepción. Es totalmente gratis y el cupo máximo son 8 personas, entonces para que le chequen bien por ahí, no les vayan a ganar el lugar, quieren hacer este tour, ténganlo muy en cuenta. Chavos, y continuando aquí por el paseo de la fama de aquí del hotel, que es en el lobby, vean nada más. Moet Moment, por si tienen alguna celebración, algo por el estilo, es mínimo
mini Moet, son mini botellas de Moet, de champagne. Por si ustedes así, no sé, un refresco o un Moet, o algo discreto, algo para el antojo. Nunca había visto esto en ningún hotel. Si alguno de ustedes lo había visto en algún otro lugar, o déjelo aquí abajito en los comentarios, porque yo en lo personal no había visto nunca esto. Está chido así como sacar un dulcecito. El precio es nada más y nada menos que de $54 y se tiene que pedir una monedita en recepción para que les puedan dar y puedan sacar su Moet. Hay de la rosita y de la tradicional. Entonces ya ustedes deciden cuál quieren y pues que les pidan matrimonio aquí con un Moet. Puede ser, ¿no? puede ser. No, y hay promo, hay promo. Ah, ¿sí? Si compras una, la segunda te sale a mitad de precio. Ah, bueno, menos mal. Al 2 por 1.5. Ahí está, listo. Yo la neta mejor prefiero una caguama y vámonos. Chavos, y pues a un ladito del Moet, de ahí de donde se pueden dar su regalito, está este lugar que se llama Lobby Bar. Obviamente es el bar que está a un ladito del lobby y este lugar está abierto de 10 de la mañana a 12 de la noche, así que prácticamente todo el día que pueden estarse echando unas copitas con una vista muy bonita. De hecho sirve también como un tipo sport bar o algo por el estilo, porque por ejemplo ahorita que están los Juegos Olímpicos, pues ahí están pasando que el box, que las luchas, que todo ese tipo de cosas. Todo eso. Exactamente, entonces aquí se pueden echar eso y pues el alcohol aquí lo van a encontrar hasta las 12 de la noche, por si que andan en la party o algo por el estilo, aquí les van a surtir todo lo que ustedes quieran. Incluso aquí también hacen shows nocturnos, por ejemplo nosotros vimos un mexicano y luego vimos unos cantantes y luego un violinista y así. Todos los días cambian, a partir de las 9 de la noche está aquí el show para que si se aburren o algo por el estilo, aquí se vengan a echar unos drinks y entretenidos. Chavos, y pues algo increíblemente padre, increíblemente especial, es papirifáctico. Palabras de señor. Sí. Para los que nos conocen de hace ya tiempo, saben que una de nuestras cosas favoritas en el mundo mundial es que los hoteles, todo incluido, tengan cafetería. Y en el caso de este hotel, como pueden ver a mis espaldas, tiene una cafetería que se llama Azulinda. Y lo mejor de todo, que bueno, nunca hemos venido en la madrugada, ¿verdad? Pero lo mejor de todo es que está abierto 24 horas. Así que si ustedes quieren un cafecito en la madrugada, un tecito, o que por ahí se les antojó que un pastelito, un sanduichito, pues pueden venir aquí a este lugar. Tiene de todo, tiene frutas, tiene bebidas, jugos naturales, aguas frescas, postres, brownies, helados. Ay, no, ya hasta se me hizo agua a la boca. Para un heladito, un snack, no sé, saliendo de cenar. Es que nosotros hemos aplicado esto, saliendo de cenar, luego venimos por un pedacito de helado y unas galletitas y vámonos recio. No le van a batallar aquí en lo absoluto y déjenme decirles que el café está muy rico. Un cafecito con leche, vámonos. Es todo lo que uno necesita en la vida. Chavos, y pues en los alrededores de lo que es el lobby está como una pequeñita plaza comercial, por así decirlo, porque hay varios como localitos en donde pueden encontrar ustedes diversas cosas. Hay lugares donde pueden comprar como artesanías, vimos por ahí arte huichol y esas cosas. También donde pueden encontrar las cosas que luego uno olvida en los viajes, que el desodorante, que el flotador para los niños y esas cosas, también lo van a encontrar ahí. Ya saben que igual nosotros no les recomendamos comprar en estos lugares porque pues está un poquitito más caro o mucho, muy caro. Ya ustedes deciden qué tan caro es para ustedes, pero pues por ahí para que no se les vaya a olvidar nada, porque si se les olvida pues va a salir un poquito caro. Chavos, y pues les vamos a dar esta toma. Vean nada más, con ustedes la playa. Como pueden ver, el hotel es muy, pero muy amplio. Hace como una pequeña U en esta playa. Sin embargo, no toda la U es playa para que ustedes puedan meterse a nadar, porque hay mucha parte de ella en la que hay mucha roca. Entonces solamente adaptaron una parte en la que ustedes pueden meterse a bañar. Y aquí es donde van a encontrar los camastros, las sombrillitas y todo eso. La verdad es una playa tranquila, así que aquí sí, sin problema, los niños pueden estar. Hoy, en lo particular, hay un poquito de oleaje porque hay como viento, pero el día de ayer no había viento y estaba súper tranquilo. Hagan de cuenta que era una piscinita natural. De todas maneras, no es muchísimo como el oleaje que hay ahorita, entonces sin problema los niños pueden estar aquí y pueden descansar aquí ustedes un ratito. Sí, hay servicio aquí de meseros, de los muchachos, les traen hasta las bebiditas, la música y todo ese show. La verdad, desde que llegamos no hemos visto mucha gente en la playa, entonces sí está adaptable, sí está adaptable. Si ustedes nos preguntan si llega mucho sargazo, hemos preguntado a varios muchachos, efectivamente nos dicen que sí llega sargazo en el área de donde no es la playa, entonces imagínense, y solamente la playa es este pedacito, pues todo lo demás sí llega. De hecho, ahorita se ve poquito, pero por ejemplo ahí los muchachos dicen que tienen esas rocas que lo detienen o algo así, pero de todos modos llega a pasar. Si ustedes vienen en alguna otra época del año, pues a lo mejor sí les toca y a lo mejor no, ya ustedes nos dicen qué tal. Chavos, y como pueden ver, pues aquí no van a tener que apartar su silla como en el Seguro Social o sus chanclas o algo por el estilo, porque pues sí hay muchos camastros. Y aparte de los camastros, también tienen este tipo como camas balinesas o cabañitas, como también les llaman. Obviamente estas son con costo extra. Estas las pueden contratar ustedes aquí en recepción, o bueno, ahí a un
ladito del lobby está una mesita donde está una muchacha que les vende de donde quieran, y es que los costos cambian dependiendo de la ubicación de la cabañita o de la cama balinesa, y aparte también dependen los precios, si la escogen que con botella, que sin botella, también obviamente depende del tipo de botella que elijan, es el costo. Entonces ya de todas maneras aquí les vamos a dejar la información para que ustedes lo chequen por si les interesa reservar alguna. Aunado también a eso, pues cenas románticas y todo el kit aquí ya para que ustedes no tengan que preocuparse por nada. La verdad sí se nos hace pues un poquito caro, pero pues ya ustedes deciden si vale la pena o no vale la pena. Si hay alguien que las haya contratado, también déjenlo aquí abajito en los comentarios para saber qué tal están, si valen la pena o no, qué show. Chavos, y pues ahorita estamos en la casa número 2, en la casa de Hades, así, algo así, en la casa número 2. Y estamos aquí porque les vamos a platicar acerca de las albercas. La verdad que este hotel, como les hemos dicho a lo largo del video, es un hotel bastante grande, a lo ancho. Entonces es necesario y era obligatorio casi que tuviera muchas albercas. Y pues la verdad es que sí las tiene. Creo yo que están súper bien distribuidas porque prácticamente cerca de cada casa hay alguna alberca. En total tiene 8 albercas y aparte tiene una pequeña como chapoteadero, que es donde están los tobogancitos chiquitos y que la cubeta esa que siempre se llena y luego tira el agua y así. Entonces contando esa pues serían 9 albercas. Así que no son súper grandes, pero creo que son muchas, entonces van a poder estar a gusto en cualquiera de ellas. Ya saben que el hotel también cuenta con muchas actividades. Por ejemplo, ahorita los muchachos ahí, vean, están jugando voleibol y están contando a ver a quién se le cae, cuántas veces agarran, sí, y ese como show. Juegos de ese estilo. Exactamente. Entonces, todas las actividades se realizan aquí en la casa número 2. Por si ustedes se preguntaban en dónde hacen las actividades, pues solamente son aquí. Entonces, el hotel tiene muchas actividades para que no se vayan a aburrir y pues vámonos recio con la diversión de todo esto. Chavos, y pues vamos a probar la calidad del agua, la que pocos conocen, la temperatura del agua, la que pocos porque conocen. Si probamos la calidad va a ser bien fea. Y no, mejor no. La temperatura del agua, la que pocos conocen, la que pocos saben usar. Ahí va la babies, ahí va. Toda, échale. Está rica. ¿Está buena? No está caliente como la del Nix, que sí estaba caliente como de jacuzzi. Está templadita, o sea, no está fría. Justamente para estos calores está riquísima, con de hecho. todísimo. Entonces el agua no es caliente, no es templadita, es fresquecita. ¿Fresquecita puede ser el término? No, templada. Templada. Porque no está nada fría. Exactamente. Chavos, y pues vean nada más, estamos también aquí en la casa número 2 y nos encontramos en este lugar que se llama Sisal. Aquí es un lugar que dice Beach Bar and Grill. Exactamente. Aquí está este lugar donde pueden comer unos pequeñitos snacks. Hay un bar ahí de bebiditas coquetas. Y pues el día de ayer y el día de hoy venimos nosotros. Solamente venimos como a probar porque para los que no sepan yo soy fan de los mariscos y este lugar se supone que está especializado en mariscos, pero son porciones pequeñas. Es como nomás para darle ahí un piquetón. Y pues vean nada más la vista que tenemos por ahí atrás. Vean exclusivamente la playa por ahí para que se puedan echar sus snacks en este lugar. Y no solo los snacks, sino una bebidita coquetona o una cervecita, echarse un aguachilito, un coctelito, o ya si no son de mariscos, pueden encontrar aquí chicharrón de ribeye, como mi baby que se está echando aquí sus tacos de chicharrón de ribeye. Y también tienen un pequeño menú para los niños, así que mini hamburguesas y cosas así que luego hacen para los niños. También encuentran un pequeño menú aquí. Y pues por ahí la baby pidió ¿qué es esto? Un aguachile negro. Aguachile negro. Y pues ahí están los tacos de ribeye para los muchachos que vienen a la playa a comer pollo o carne o algo así, como yo. Ahí está listo. Y pues unas bebiditas ahí coquetonas. Entonces, para que no nos vayan a pasar hambre en este lugar. Este lugar está abierto de 11 de la mañana a 5 de la tarde, así que pues les recomendamos venir a probarlo. La comida está buena. No hemos dicho como que wow. Ahorita todavía no probé el aguachile, pero lo que probamos ayer no fue wow, pero estaba rico. Está buena. Aquí en este mismo lugar, en la casa 2, hay un espacio donde tienen hamburguesas y hot dogs y nachos. Ya saben, por si no quieren esto y quieren lo tradicional, perritos, las hamburguesas, todo ese show, aquí también lo van a encontrar. Entonces, pues esta es nuestro snack el día de hoy. Estamos probando. Chavos, y pues ahora nos encontramos en el Kids Corner, que es el área obviamente para los niños. Tienen 2 áreas, una que está en la parte baja, bueno, abarca en la parte baja, y una parte de la planta alta, que es el área de Kids Club, que es para los niños de entre 4 y 12 años. Todos los días, a todas horas, tienen actividades. Está abierto de 10 de la mañana a 10 de la noche. La verdad tiene un horario bastante amplio. Y tiene actividades muy padres. La verdad nosotros lo notamos porque Matías, cuando el Kids Club le gustan, las actividades son atractivas para él, de ahí no quiere salir. Y ahorita de hecho estamos así de esperándolo porque no se quiere ir el muchacho. Ya, Mati, ya nos vamos. Y él así de no, o nos dice, váyanse a la playa o vayan a grabar, dice. Entonces en eso notamos que las actividades sí son atrayentes para ellos, porque hay otros lugares donde hemos ido y dices como que no tengo ganas o así, o no quiero. Y en este lugar sí, la verdad. Y cada hora tienen una actividad diferente y todos los días. De todas maneras, aquí les voy a dejar mi babies las actividades para que las puedan checar y vean que pues todos los días tienen actividades muy variadas. Y pues en el área que estamos justamente nosotros ahorita es el área de los adolescentes. Esta área es para niños o jóvenes de entre 13 y 17 años. Ya saben que esa edad ya no son de jueguitos, ya no son de actividades, ya no
son de decora tu galleta, ya son más de videojuegos, juegos de mesa y esas cosas. Entonces eso lo van a encontrar aquí en este lugar. Ahí hay unos videojuegos por allá, hay mesa de billar, hay ping pong, ahí hay un mini golf, hay jueguitos de mesa. Entonces pueden venirse aquí a relajar un ratito con esa vista, el aire acondicionado a gusto, o simplemente venirse a acostar a ver TikToks. Ya ven que ahorita los adolescentes, o tengo amigos que tienen adolescentes que dicen, no, es que nada más quieren estar acostados en el cuarto viendo el celular y así. Entonces, bueno, este es un lugar que pueden ocupar para esa parte. De todos modos, también las actividades las pueden checar en la página de aquí del hotel con el QR para que chequen ahí que todos los días son actividades diferentes. Y eso está muy chido, la verdad. Los muchachos son muy agradables y pues ya ven que para eso uno tiene que tener ángel y carisma con los niños. Oye, Mati, mira nomás qué hiciste. Una galleta de chispas de chocolate, amarillo y rosa. Oye, ¿y por qué te gusta tanto venir aquí al Kids Club? Porque hacemos actividades. ¿Son padrísimas? Sí, aparte vamos a albercas. ¿Y hasta qué hora se va a secar esa galleta o a qué hora la podemos comer? Dicen cuando esté con ustedes ya no las podemos comer. Pues ya me la como yo. No, pero cuando comamos. Ah, ok. ¿Puedes de comer? Órale, si también hiciste ¡Oh, dibujaste! Mario. Mira. Como son los ladrillos rojos, los hice rojos. Chavos, y pues algo que está aquí en la casa 6 y que también agradecemos que esté aquí es, aparte también de la cafetería, es una churrería. Claro que sí, una churrería. Ay, Dios mío, qué paraíso. Desafortunadamente este no está abierto 24 horas, sino aquí nos tendrían más veces, Sí. pero está abierto de 11 de la mañana a 7 de la noche y pueden venir. Aquí hay churritos, palomitas, frutita, hay también los bastoncitos de pepino, jícama y zanahoria. También vi que tienen esquites, entonces pueden venir por un aperitivo. Incluso también esos esquites. Ay, Dios mío. ¿Quién quiere un esquite en la playa así con esta Yo, vista? No. dice Mati, yo. Entonces vengan y quítense ese antojo, la verdad está bueno, hay helados, hay de todo, para que no se les vayan a chamacar en el intento y vengan y prueben. Y pues saliendo de la churrería, ve nada más que hay aquí, Mati. ¿Ya viste que hay aquí? Mira. Oh. Para los niños. Unos jueguitos para los niños. ¿Te parece si empezamos a jugar o qué? ¿O qué quieres? No sé, yo creo que a los aros. Y pues ahí está, vamos. ¿Qué quieres jugar primero, Mati? ¿Qué quieres jugar primero? A los aros. Órale. Ahí está, chavos, como pueden ver, este lugar cuenta con esta área. La verdad es un área muy grande. Nada más que no sé si en temporada de calor puedan estar muy calientes los jueguitos. ¿O tú qué opinas, baby? Yo pienso que no tan calientes, pero sí les da el sol directo, entonces estar aquí como a las 12 del niño, a las 12 del día, creo que es mortal para los niños. Pero por ejemplo, como a esta hora que ya no pega el sol, está súper bien. Sí, ahorita son las 6 de la tarde, entonces yo creo que es la hora justa y merecida para que jueguen los niños. La verdad está muy amplia esta área. Le va a girar y se va a... Yo creo que esta zona es ideal para los niños. La casa 6, si quieren pedir la casa 6 o si está disponible la casa 6, yo creo que es lo mejor, la verdad. Está cerca del Kids Club, están cerca de estas áreas y todo. ¡Eh! Ahí va, Mati. Ahí va, Mati. Chavos, y pues algo también muy chido es de que en varias partes del hotel están estas tipo maquinitas que son para rellenar los plásticos. La verdad eso está muy chido porque, no sé, a veces uno quiere agarrar agua o así y aquí están luego en cada casa hay una maquinita de estas, en el lobby hay, en la zona de los bares, en todos los lugares hay como estas cajitas donde ustedes pueden rellenar su botella. La verdad está muy bien por el hotel. Chavos, y pues en cuestión de bebidas, ¿qué tal está el hotel? Aquí les vamos a dejar un paneo muy general de todo lo que tiene el hotel en cuanto a bebidas. La verdad las bebidas son de algunas media alta y algunas media baja. Pero yo creo que nada más es cuestión de saberle elegir bien, dependiendo de lo que les guste, si les gusta el whisky, el ron o lo que sea. Y si no, pues hay cervecita. En este caso manejan cervezas 2X y Heineken. Y pues ¿por qué les decimos que hay más o menos? Porque hay Centenario, hay Tradicional en tequila, hay Fernet, un Fernecito, claro que sí, hay Capitán Morgan, Torre 5 y también manejan otras opciones que son de costo. Aquí les vamos a dejar las botellas, qué es lo que cuestan por copa y por botella. Entonces ya saben, si quieren un alcohol un poquito más premium, pues por ahí les va a costar algo. Por ejemplo, un Julio 1942, que fue una de las botellas más caras que vi. Entonces pues para que le chequen muy bien el dato. Y pues aquí si se quieren poner a lo mejor unos whiskies, unas bebiditas o a los coquetos, aquí lo van a encontrar. ¿Ponerse alegrones? Sí, exactamente. O si no hay de las botellas que ustedes quieren, también manejan un descorche. Ese descorche cuesta 600 pesos, entonces pues, para que lo chequen ahí. Chavos, la verdad hemos probado algunas bebiditas ya, como la que nos dieron cuando llegamos al lobby, que era de hibiscus con mezcal
mezcal. Yo desde que lo probé dije, ay, ¿por qué me sabe tan rica? Y ya cuando vi que era mezcal dije, con razón. La verdad estaba muy rica. Entonces, pues la verdad, si quieren tomarse unas bebidas coquetas, sí las van a encontrar aquí. Chavos, y pues algo también importante que tenemos que comentarles es la parte de la comida. ¿Qué tal está la comida en este lugar? Ya saben que una de las cosas más importantes siempre en un hotel es la parte de la comida, que esté rica, se agradece bastante. Y pues la verdad, tenemos que ser sinceros. Sí. Ustedes saben que siempre somos sinceros con ustedes. Y la verdad es que en este hotel teníamos, yo creo que altas expectativas con respecto a la comida y nos decepcionó un poquito. No está mala, o sea, no es así como que hay hoteles donde hemos ido que definitivamente decimos, hoy no es que ¿qué comemos? Porque todo está medio gachillo, pero no, en este hotel está bien la comida. Hubo una otra cosa que dijimos así como que wow, por ejemplo, probé un sushi en el restaurante japonés que me gustó bastante, pero hay otras cosas que están todo como muy plano. Entonces, para acabar pronto, la comida está normal, buena, definitivamente. Y pues para desayunos, comidas y cenas cuenta con 2 restaurantes buffets. Ambos se llaman igual, se llaman Vela, pero uno se llama Vela Norte y el otro Vela Sur, obviamente porque uno está justamente a un ladito del lobby y el otro está del otro extremo. Chavos, y pues les vamos a mostrar este increíble buffet. Vean nada más. Vamos a empezar con la vista. Vean nada más qué vista tenemos. Y eso que ahorita está nubladón y hay como poquitas olas, pero el que haya olas y haya piedritas ahí está muy chido. Empezamos con esa vista. Pues vean nada más. Este es un paneo muy general de este restaurante. La verdad está muy grande y pues vamos a ver qué tiene el buffet. Este buffet está abierto de 7 de la mañana a 11 y pues vamos a ver qué es lo que tiene. La verdad no está súper grande el buffet, sin embargo pues sí tiene como que lo necesario. Por ejemplo, aquí luego entramos y luego la engordadera. Sí, el postre, el pan, ahí está. Las conchitas, para que se le eche con un cafecito, algo así. De este lado tenemos comida mexicana, tenemos así que la barbacoa, el huevito revuelto con jamón. De este lado vamos a ver qué hay, el pastel azteca y por último limón, carnitas. Y pues de ese lado encontramos, ya saben, el lado fitness, la frutita, la sandía, la papaya, la piña, el melón, quinoa, la chía de zarzamora, chía de pudín, muesli y pues las clásicas avenitas. Y pues de este lado encontramos el huevo revuelto, el tocino y todo ese show, el chorizo, salsa roja acá picante, ese está con todo, vean, una macha, una picante, una roja, una verde. Y pues de este lado los clásicos. Aquí también les pueden hacer sus omelets o los hot cakes. Tenemos aquí waffles, pan francés y las mermeladas o lechera, Nutella y esas cosas para que le puedan poner. A un ladito encontramos el clásico sandwichito, ahí vean, con el panecito ese redondito y ya le pueden echar que queso crema. Le pueden poner salmón para los fitness. De este lado tenemos las mermeladas, que la de chabacano, la de crema de avellana, la miel, para los hot cakes que ya están hechos de este lado, vean, ahí está. Y pues de este lado es donde les hacen los omelets, ya saben, que le ponen que espinaca, champiñones, cebollas, jamón, salchichas y ahí se los hacen al momento y al gusto de cada uno de ustedes. Y pues de enfrentito de los waffles, de los omelets y todo eso encontramos esta estación que es de chilaquiles. La verdad ahí los chilaquiles se ve que pues ya están hechos, no los hacen al momento. Y solamente son los totopos así ya hechos y la salsa está aparte y ya tú le echas la salsa encima y pues el quesito, la crema y todo eso. Y aquí hay tinga de pollo y hay salsita roja y salsita verde, entonces para que se los preparen a su gusto, ahí está. Enfrentito encontramos el chocolatito caliente y la avena caliente. En estos calores la verdad no se antoja, pero cada quien. Se me antojó la avena, de hecho. Y pues a un ladito de la avena caliente encontramos el área de las carnes frías, donde hay jamón, salami, pepperoni, queso crema, no es quesillo, perdón. Esto pues para acompañar a lo mejor su sándwich. Y pues a un ladito las aguas, los jugos. Jugo de toronja, jugo verde y de naranja. Ahí está, listo. Entonces, la verdad este es el buffet, está chiquito, pero pues es funcional. Sí, este es el Vela Sur porque hay un Vela Norte. Pero tienen prácticamente lo mismo. Exactamente. El Vela Norte, la diferencia es de que está cerrado y hay aire acondicionado y este está con vista al mar. Entonces, ese es el buffet, pero pues también tiene restaurantes de especialidad. Tiene 4 restaurantes de especialidad. Tiene un italiano, un mexicano, un asiático y un steakhouse. El primer día que nosotros estuvimos aquí probamos el mexicano. La verdad por ahí dijimos, hay un pozolito, unos sopecitos, unas flautas y todo ese show. Y pues no había eso. Siento que para ser mexicano le faltan cosas realmente mexicanas. O sea, unos tacos, un pozole, cosas así que luego nosotros encontramos en los restaurantes mexicanos y que pretendemos comer en esos lugares. Y la verdad no. De hecho yo comí salmón. El salmón no es algo como típico y pues bueno. Y pues el segundo día fuimos al restaurante japonés. Es la típica comida que son en los hoteles japonés, que la sopa miso, que los sushis. Tú comiste el yakimeshi, Mati también comió yakimeshi. Está también la barra del teppanyaki, pero todo eso se tiene que reservar. La del teppanyaki obviamente pues es la que más rápido se llena, así que por ejemplo nosotros no alcanzamos en esa. Entonces probablemente si vienen muchos días, pues a lo mejor sí alcanzan. Y el último día probamos la comida
era el restaurante italiano. Déjenme decirles que yo ahí pedí un filete de res, era un filete de miñón y estaba muy muy bueno. Esos son los pincelazos que tiene la comida. Por ejemplo, a mí sí me gustó, pero la Babys pidió, ¿qué viste ahí? Unos camarones, no me acuerdo cómo se llamaban, pero unos camarones. Los camarones estaban normalones, o sea, no tenían nada como que guau, pero la pastita que traían abajo estaba muy rica. Entonces, un comentario final, un comentario objetivo, personal. Ya saben, ustedes son los que tienen la mejor opinión si la comida les gusta o no les gusta. Nosotros no tenemos la última palabra. Recuerden que el gusto se rompe en géneros. A lo mejor a nosotros sí nos gustó, a ustedes no, o viceversa. La comida está en términos normal, bueno. Como decía la Babys, tenemos altas expectativas, pero pues no se hizo. Hay una parte del menú que manejan con costo extra. Aquí les vamos a dejar cuánto cuestan más o menos y pues ya si alguien viene festejando algo por el estilo langosta, platillo así de esos de los que cuestan muy caros, pues ahí lo pueden ordenar sin problema. Entonces ya nada más para recapitular, tenemos 2 restaurantes buffet, 4 restaurantes de especialidad, una cafetería y 2 restaurantes que son como de ceviches, que son como para snacks. Entonces ya saben, ustedes son los de la mejor opinión, déjenlo aquí abajito en los comentarios si a ustedes ya vinieron, si no vinieron, les gustó la comida, qué tal y todo, y así ya sabemos otra opinión más aparte de la de nosotros. Y pues también junto con pegado con la comida es la parte del servicio. ¿Qué tal está el servicio en este hotel? La verdad, creo que el 99% de las veces nos fue súper bien. Nada más por ahí tuvimos un tallito con una señora en el desayuno, como la que hacía como los huevitos, que estaba como enojada. Incluso hubo una persona, supongo es de Estados Unidos o no sé, pero llegó hablando así de buenos días, así como, ya ven cómo hablan ellos así cuando intentan hablar español, pues. Y así ella así como bien contenta, sonriente y todo, y la señora así. ¿Qué va a creer? Sí, ¿de qué va a creer? Es lo que les digo, o sea, yo sé, todos tenemos malos días y a lo mejor ese era un mal día para ella, pero pues cuando estás trabajando en servicio al cliente, creo que pues mínimo una sonrisa debes de tener. Sí, entonces yo creo que igual a lo mejor eso con la Babys, pero yo difiero un poquito en un comentario muy personal. A mí el servicio la verdad se me hizo normal, incluso no es bueno para mí. Entonces pues ya también ahí ustedes definen sus comentarios si les gustó el servicio, no les gustó el servicio. Para mí también tenía como pincelazos, había gente que sí estaba muy buena, atenta, había gente muy atenta. Otros que normal, digamos que normal, no mal, pero normal. Sí, no malo no, pero normal. No, entonces, normal. Sí, de por ahí a veces comíamos, nada más nos tomaban las bebidas y ya nos no olvidaban. volvían a aparecerse, nos olvidaban completamente. Sí, bueno, ahí ustedes nos dejan saber qué tal les pareció, si ya han venido, pero a nosotros nos pareció de esta forma. Normal. Chavos, y pues ya saben, la pregunta más importante es cuánto cuesta este hotel. Aquí abajito les vamos a dejar cuánto cuesta. Ya saben que esta promoción nosotros la sacamos con nuestra agencia de viajes, Chavos Viajes, hace mucho tiempo y pues por ahí la fuimos pagando poco a poco. Ya saben que aquí en el video, en la cajita de descripción van a encontrar el nombre de todos los chavo agentes para que le piquen al que más confianza le tengan o al que digan de Team Mari de Dopingüe. Ahí a ese píquenle y él les va a dar toda la información de este o cualquier otro hotel que quieran. Sí, entonces ya saben, pueden pagar poco a poco y sin intereses, ese es lo más chido. Ahí dan sus abonos y vámonos recio con todo esto. Muchas gracias a todos los muchachos que ya reservaron con nosotros. Están de lujo, namaste, y los queremos ver viajar. Les podemos armar desde que salen de su casa del taxi hasta que regresan a su casa del taxi. Todo literal, vuelos, traslados, hotel, tours, para que ya no batallen en nada y ya se dediquen solamente a vacacionar. Ya como comentario final de este hotel, la verdad es un hotel que sí nos gustó, tiene por ahí sus cosas que no. Una de las cosas, para los que ya nos siguen de hace tiempo, saben que no nos gustan los hoteles que son muy grandes y que tenemos que ocupar carritos para transportarnos de un lugar a otro, porque luego eso es un poquito batalloso. Entonces, esa es una de las cosas que no nos gustó de este hotel, pero en general sí es bonito el hotel. Está nuevo. Y yo creo que lo mejor fue el Kids Club. ¿Sí o no, Mati? Exactamente. Mati, de hecho, no se quiere ir porque quiere estar en el Kids Club todos los días, ¿verdad que sí? ¿Por qué te gustó el Kids Club? Diles. Me gustaron las actividades que tienen. Entonces, la verdad que si vienen con niños, aquí van a encontrar muchas actividades para ellos. La parte que está también en las albercas, que tiene los jueguitos esos, tanto para mojarse como para no mojarse, está muy padre. Entonces, si vienen con niños, los niños se la van a pasar bien. Otro punto también, por ahí se puede decir malo, que yo en lo personal vi, fue la parte de los mosquitos. De verdad, los mosquitos son muchísimos, sí, en la noche, la tarde-noche, como por ahí de las 6 en adelante, cuidado. Sí, cuando uno va a cenar, sí, literalmente se tiene que bañar en repelente porque si no, se lo comen los mosquitos. Sí, entonces si vienen a este hotel, no olviden cargar su repelente. Desafortunadamente nosotros no traíamos porque no esperábamos esto y estuvimos batallando, pero si ustedes piensan venir, sí tráiganse su repelente, porque estar esperando el carrito mientras para ir a cenar o algo, se los van a comer los mosquitos ahí. Entonces, muchas gracias por ver este video, los queremos un chingo y namaste, los queremos ver viajar. Esperemos que les haya gustado y que les haya servido este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse acá abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Igual déjenos también sus comentarios si ya conocen este hotel, para que los demás que están viendo este video tengan como más opiniones, porque recuerden que nosotros no tenemos la verdad absoluta, es nuestra humilde opinión y nuestra experiencia en estos lugares. Entonces, muchas gracias, ya la Bimbo. Nos vemos hasta la que sigue. Bye. Bye.